donde la rótula solamente se mueve en la tróclea del fémur, en esta zona que tiene el fémur acá. La rótula se mueve justamente en esa canaleta que tiene la tróclea del fémur. Y por otro lado, eso se llama articulación femoro-rotuliana, y por otro lado tenemos la articulación femoro-tibial, entre fémur y tibia. Por eso se puede ir como separando la articulación en distintos componentes. La femoro-rotuliana por un lado y la femoro-tibial por otro. Y acá empieza a surgir un poquito el problema de cómo clasificarla. Ya sabemos que es sinovial, pero el tema es que, como separamos la articulación en distintos componentes, entre el fémur y la rótula se forma una articulación de tipo troclear. Troclear es el género o la clase troclear, porque hay una tróclea en el fémur, perdón, que permite el deslizamiento de la rótula, troclear. Bueno, por un lado es troclear esto, pero la de acá abajo, la que está entre cóndilos del fémur y cóndilos de tibia, no es troclear, es condilar. Entonces, ¿cómo nos queda entonces la articulación de la rodilla? ¿Cómo la clasifico si hay una parte es troclear y otra parte es condilar? Bueno, generalmente, como se supone, no, es que lo que ocurre, esta articulación trabaja toda en su conjunto, no es que solamente trabaja la rótula y el fémur y por otro lado trabaja el fémur y la tibia en otro momento, no, trabaja todo junto, se mueve todo junto. Entonces, al moverse todo junto, la clasificación anatómica de esta articulación sinovial se denomina articulación condilar. ¿Sí? La parte troclear entre rótula y fémur la vamos a dejar como teniendo en cuenta nomás que existe, pero en realidad toda la articulación en su conjunto, toda la articulación en su conjunto, toda la articulación de la rodilla, se clasifica como articulación de tipo condilar. ¿Sí? Condilar. Vamos a anotar acá abajo, condilar. Bueno, ¿por qué es condilar? Y bueno, porque participan los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia, que no contactan entre sí, porque tienen intercalado entre esos cóndilos de fémur y tibia unas estructuras muy particulares, que todo el mundo las conoce. Esas estructuras, que acá estamos viendo una, son los meniscos. Acá está el que estamos viendo en este caso, es un pedacito del menisco medial. Hay dos meniscos, uno lateral y uno medial. Uno lateral y uno medial. Esos meniscos sirven para adaptar las superficies articulares, para darle mayor congruencia, y también van a permitir que la rodilla también se mueva de determinada forma. Más allá que se comporte como si fuese una bisagra, donde evidentemente el movimiento es principalmente la extensión de la rodilla y la flexión de la rodilla, pero también va acompañada de algunos otros movimientos. Hay una leve rotación también de la rodilla, aunque uno no se dé cuenta que por ahí ocurra, hay una rotación, y eso está permitido gracias a los movimientos que permiten los meniscos. Los meniscos no solamente adaptan las superficies articulares, sino que también permiten ciertos movimientos en la rodilla. Bueno, esperen que vamos a borrar. Vamos a borrar un poquito. ¿Se entendió ese concepto entonces de la clasificación? Porque por ahí viene ese problema. Ustedes van a ver en el libro, cuando estudien la clasificación de las articulaciones, que en una parte de la clasificación dice troclear y les muestra una imagen de la rodilla, y después están leyendo la condilar, cómo son las articulaciones condilares, y de nuevo les muestra una imagen de la rodilla. Entonces a uno le queda la duda, bueno, entonces, ¿cómo es la rodilla? ¿Es condilar o es troclear o cómo la clasificamos? Entonces, de ahí surge esta cuestión. Troclear es porque básicamente estamos considerando la articulación entre rótula y fémur, y condilar entre fémur y tibia. Pero en su conjunto, toda la articulación la vamos a clasificar como condilar. Esto lo dejamos de lado, la rótula con el fémur.
quiero decir, lo dejamos de lado desde el punto de vista de la clasificación. No hay que olvidar que existe esta articulación acá y es muy importante para facilitar el funcionamiento de la rodilla. Para eso está la rótula acá. La rótula lo que hace es facilitar el funcionamiento de la articulación, ya que va a permitir que se fije un potente músculo, se fijan varios músculos en la rótula, pero hay uno que es muy potente y es fundamental, un músculo que queda agarrado acá en la rótula, es un músculo que se llama cuádriceps. El cuádriceps es el músculo que ustedes tienen en la parte craneal del fémur, en el muslo, en la parte craneal del muslo, ese es el cuádriceps. Ese cuádriceps va a ser fundamental para la extensión de la rodilla. Cuando uno quiere extender la rodilla, van a ver cómo se pone tenso el cuádriceps, tira de la rótula y la rótula va a terminar influenciando el movimiento y va a desplazar la tibia hacia adelante. La va a llevar hacia adelante a la tibia debido a la conexión que tiene la rótula con ligamentos a la tibia. No hay una verdadera conexión articular entre rótula y tibia. No se conectan hueso con hueso. No hay contacto entre la rótula y la tibia. Solamente se vinculan mediante ligamentos, que ahora vamos a empezar a ver. La rodilla, lamentablemente, tiene muchos ligamentos y todos son importantes. Todos los ligamentos son importantes. Tal vez algunos ligamentos ustedes los van a recordar más fáciles que otros porque son muy comunes, los han escuchado montones de veces, como son los ligamentos cruzados que estuvimos debatiendo el otro día en ese video que mandaron, que también había una prueba, que se la van a aprender a hacer ustedes, que sirve para tratar de diagnosticar o sospechar por lo menos de una lesión de ligamentos cruzados. Ese video que mandaron, está bueno revisarlo, verlo de nuevo, donde se mantiene agarrado firmemente el fémur y por otro lado se trata de desplazar la tibia, se mueve la tibia. Bueno, si los ligamentos cruzados están sanos, van a ver que prácticamente no hay posibilidad de movimiento, hay brevemente un pequeño deslizamiento. Bien, eso es parte de lo que van a estar también aprendiendo. Entonces, vamos a empezar a ver en los distintos ligamentos, y acá vamos a tener que, sí, tratar de desarmar un poco la articulación o ir estudiándola por partes, porque no podemos mencionar todos los ligamentos juntos porque va a ser mucho lío. Entonces, por un lado vamos a ver los ligamentos que hay entre fémur y rótula. Entre fémur y rótula, que son dos los ligamentos que conectan el fémur y la rótula. La rótula que se va a desplazar sobre la tróclea del fémur, la rótula que va a desplazar por acá arriba, que va a ir para abajo, va para arriba, va a ir hacia proximal y distal, va a estar sostenida de un lado y del otro por dos ligamentos. Acá hay uno, bueno, se me fue el puntero, el número 4, fíjense lo que dice el ligamento fémoro-rotuliano. Fémoro-rotuliano, va desde el fémur a la rótula. De un lado y del otro se repite lo mismo. Si vemos esta imagen, ahí está, esta es una imagen lateral y esta es una imagen medial. Miren siempre lo que dicen los dibujos, las fotos, siempre hay que mirar lo que dice abajo, la leyenda de cada una de las imágenes. Esto, a pesar que sea color bastante blanco, porque está fijado con formol y demás, por eso queda con ese aspecto. Pero fíjense, acá está la rótula, esta parte de acá, se ve por lo menos el relieve de la rótula, no se ve perfectamente todo el hueso. Ahí está también la rótula tiene su cara articular, tiene una superficie articular para conectarse con la tróclea del fémur. Entonces acá estamos viendo el ligamento fémoro-rotuliano, o fémoro-patelar, porque la patela es lo mismo que rótula, fémoro-patelar o fémoro-rotuliano es exactamente lo mismo, patela o rótula es exactamente lo mismo. Entonces acá estamos viendo el ligamento desde el fémur a la rótula, que va desde el lateral 1, y este es el ligamento que va desde el fémur a la rótula del lado medial. O sea que lo que hace estos dos ligamentos, lo que hacen es que la rótula se deslice sobre la tróclea, pero los ligamentos la mantienen justamente
en la tróclea, en el surco que tiene la tróclea, evitando de que se salga de ahí adentro. Es como una canaleta que tiene la tróclea justamente en el centro, y la rótula va a deslizarse para arriba y para abajo cada vez que se mueve la rodilla, cada vez que se flexiona y se extiende la rodilla, con la intención de que estos ligamentos la mantengan posicionada y que no se salga de esa corredera que forma la tróclea del fémur. De todas maneras, puede existir de alguna manera, sobre todo cuando hay un golpe, hay gente por ahí que se le traba la rodilla, se le corre del lugar la rótula, bueno, es posiblemente por algún problemita a nivel de ligamentos fémoro-rotulianos o fémoro-patelares, que es exactamente igual. Entonces, esos son los únicos dos ligamentos que van a mantener la rótula conectada con el fémur. No hay otros, son esos dos, fémoro-rotuliano lateral y fémoro-rotuliano medial. Hasta ahí me parece que no hay problemita. Por otro lado, vamos a describir ligamentos que conectan, que acá son los más complicados, los más numerosos, ligamentos que conectan fémur y tibia. Pero antes de eso, vamos a mencionar unos ligamentos que conectan rótula, la rótula, con la tibia, que se llaman ligamentos rotulianos. No se llaman rótulo-tibiales, ni patelo-tibiales, ni tibio-patelares, no, se llaman ligamentos directamente, se llaman rotulianos. Los ligamentos rotulianos, que en algunas especies es en realidad uno solo, como pasa en nosotros, como pasa también en los carnívoros, los perros y los gatos, y en caso nuestro tenemos un solo ligamento rotuliano, que cualquiera de ustedes se lo puede tocar. Se tocan la rótula, inmediatamente por debajo, hacia distal, van a encontrar un cordón fibroso que va hasta la tibia. Ese cordón blandito, que se pone tenso en algunos momentos, cuando uno extiende la rodilla se pone bien tenso, ese cordón que ustedes están tocando es el ligamento rotuliano, que es único, es impar, es único en el caso del humano y de los carnívoros. Pero en el caso de los caballos y también en los bovinos, vamos a tener tres ligamentos rotulianos. Tres ligamentos rotulianos. Acá lo estamos viendo de frente, lo estamos viendo de craneal, por eso la imagen. Fíjense, la rótula está cortada, acá le falta un pedazo, ¿no? Por la foto. Ahí está la rótula. Miren que tiene su cartílago también, articular, la rótula. Ahí está toda la rótula de los rumiantes y del caballo, tiene una forma bastante particular. En el caso de los carnívoros es más ovalada, tiene otra forma. Pero bueno, la rótula, y sigue está por acá la rótula, tiene todo como un cartílago, un fibrocartílago ahí que lo complementa. Bueno, todo eso es rótula. Ahí se ve el cartílago articular. Y esto es la tróclea del fémur. La tróclea del fémur, donde claramente se nota que hay una parte que es más grande, esto que está con el número 4, y ahí abajo se ve otra partecita de la tróclea, que es el labio lateral, que es más chiquitito. Es bastante desigual la tróclea del fémur de los herbívoros. En el caso de los carnívoros son más parecidos los dos relieves, los dos labios que forman la tróclea. El lateral y el medial en un carnívoro son más parejitos, son más parecidos en tamaño. Bueno, ahí se ve uno de los ligamentos fémoro-patelares o fémoro-rotulianos. Ese que está con el número 3 es el medial, no se alcanza a ver del otro lado. Bueno, eso permite que, junto con el otro, que la rótula baje y suba, se deslice sobre la tróclea del fémur y se mantenga en su lugar. Más allá de todos los músculos que van a llegar a este lugar, que también colaboran con toda esta estabilidad articular, pero estos ligamentos, a pesar de que sean chiquititos, colaboran para mantener la rótula entonces dentro de esa corredera que es la tróclea. Y antes de pasar a los ligamentos femorotibiales, que unen fémur y tibia, vamos a mencionar entonces los ligamentos rotulianos que estábamos diciendo hace un ratito. Hay un ligamento, se llama el ligamento rotuliano, el que tienen diseñado, que tenemos nosotros, o los carnívoros, es este que estoy marcando acá, que está con el número 5, que se llama ligamento rotuliano
En el caso nuestro, los carnívoros se llama ligamento rotuliano, sin ningún apellido, sin nada, pero en el caballo, como tiene otros dos más, acá hay uno, el que marcamos primero, y acá está el otro. Bueno, trato de seguirlo, pero no me es fácil. Bueno, estos son los tres ligamentos rotulianos que tiene el caballo. En vez de tener uno solo, como tiene el humano, como tiene el carnívoro, tiene tres. Tres ligamentos rotulianos. ¿Sí? Tres ligamentos rotulianos que de alguna manera todos terminan en el mismo lugar, en la tuberosidad de la tibia, acá, en esta zona. En esta zona, esa parte es la tuberosidad tibial, que es un relieve palpable, eso lo pueden tocar, se lo pueden tocar ustedes, pueden tocar en un perro, pueden tocar los ligamentos rotulianos en un caballo, en un perro, en un gato, se pueden tocar un montón de cosas, ni hablar de la rótula, ¿no? Bueno, entonces tenemos tres ligamentos rotulianos en el caballo. El ligamento rotuliano medial, que está con el número 6', el ligamento rotuliano lateral, que está lógicamente del otro lado, y el que quedó metido entre medio de los dos es el ligamento rotuliano intermedio, por eso se llama de esa manera. Ahí está el nombre, ligamento patelar o ligamento rotuliano intermedio. ¿Sí? Entonces esos son los tres ligamentos que van a conectar la rótula con la tibia. No hay una conexión articular, no hay superficie articular de la rótula que contacte con la tibia. Simplemente la conexión es a través de ligamentos. Y eso es fundamental para que cuando la rótula se mueva, traccione con estos ligamentos, traccione de la tibia y permita que la rodilla se movilice. Sobre todo en la extensión. Cuando la rótula se va para arriba, la rótula se va para arriba cuando se contrae el cuádriceps, ese músculo que decimos que está en el muslo, tira de la rótula y la rótula lo que hace es moverse hacia arriba y de esa manera tracciona secundariamente a la tibia y la tibia se mueve hacia adelante, hacia craneal. Y en ese momento es donde ocurre la extensión de la rodilla. Sería más fácil si ustedes tratan de practicarlo con su propia rodilla. Fíjense cuando se contrae el cuádriceps, cómo la rótula se va para arriba, se pone tenso el ligamento rotuliano y la tibia queda como alineada, formando casi un mismo eje con el fémur. Y esa es la extensión, eso es la extensión de la rodilla. Espera un cachito que están mandando cosas, no sé qué pasa. Son unos minutitos más y ya dejamos ahí nomás porque... unos minutitos más y ya dejamos. Bueno, entonces, esa es la conexión que existe entre rótula, que es un sesamoideo, es un hueso que está intercalado en el recorrido de un músculo, por eso es un sesamoideo. ¿Sí? Es un hueso que se ha desarrollado en el interior del recorrido de un tendón o de un músculo, en este caso se ha desarrollado en la terminación del cuádriceps femoral. Es un músculo muy poderoso, muy potente e importante que está en la región del muslo, en la parte craneal del muslo. Bien, entonces esta rótula se conecta con la tibia mediante tres ligamentos. Se llaman ligamentos rotulianos. Rotuliano medial, el rotuliano lateral y el rotuliano intermedio. Esto forman, como ven acá, como si fuesen los dedos, la pata de una gallina. Pero si fuese un carnívoro, van a encontrar solamente uno solo. Uno solo. En el caballo y en la vaca tiene tres. En los pequeños rumiantes, nuevamente hay uno solo. Bueno, esas son diferencias entre especies, ¿no? Son diferencias entre especies. Yo me enfocaría principalmente en la rodilla de los carnívoros, por la cantidad de problemas que hay, y también en la rodilla de los caballos, que también es otra articulación donde aparecen numerosas patologías. ¿Sí? Bueno, y por otro lado, entonces tenemos que mencionar un poquito cuáles son los ligamentos que conectan, que son muy potentes, que son importantes, los que conectan fémur con la tibia. Porque hasta ahora vimos los que iban del fémur a la rótula y los que van de la rótula a la tibia. Esos son los ligamentos que pudimos describir hasta el momento. ¿Sí? Entonces, ahora nos falta ver un poquito los ligamentos que conectan fémur con tibia, o también hay uno que fémur y peroné, pero bueno, recordemos que en la pierna tenemos dos huesos. La tibia, que es el hueso más potente, el que soporta gran parte del peso, el que funcionalmente es importante, y el peroné o fíbula, que es esto que estamos viendo acá, que realmente es muy reducido en algunas especies, casi
casi que ni está desarrollado el cuerpo del peroné. Bueno, entonces, para arrancar de lo más básico, como vimos en numerosas articulaciones, que lo venimos repitiendo sistemáticamente en casi todas las articulaciones, primero los ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales. Entonces acá tenemos uno que va desde el fémur a la tibia, ven este cordón que va desde el fémur a la tibia, es el ligamento colateral, del lado medial. Del otro lado tenemos lo mismo, nada más que acá en vez de ir desde el fémur a la tibia, va desde el fémur a la cabeza del peroné. ¿Ven? Esto, se me fue. Esto que está acá abajo es la cabeza del peroné, el comienzo del peroné. Bueno, justamente el ligamento colateral lateral va desde el fémur al peroné, a la cabeza del peroné. Y este va del fémur a la tibia, porque del lado medial está la tibia, no hay otra cosa. Esos son dos ligamentos importantes, son gruesos y le dan bastante estabilidad a la articulación. Otro de los ligamentos que son realmente muy importantes, que ya lo estuvimos discutiendo y vimos algunas cosas vinculadas, son los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados de la rodilla. Y los ligamentos cruzados se llaman así porque forman una cruz, una X, en el interior de la articulación, en el interior como en el centro de la articulación, entre medio de los meniscos. Acá estamos viendo justamente un menisco, ¿ven? Esa estructura, esa placa que está ahí. Si uno lo viera desde arriba, si lo observamos desde arriba el menisco, hay que sacar el fémur, lógicamente, porque si no, no se ven desde arriba los meniscos. Si lo observamos desde arriba, la superficie de los meniscos es bien cóncava, lo que contacta con el cóndilo del fémur. Fíjense la forma que tiene el cóndilo del fémur. Bueno, justamente esta superficie que tiene el menisco, tanto de un lado como del otro, es bien cóncava y permite que los cóndilos del fémur se adapten bien. Y en tanto que la superficie distal de los meniscos, esta parte de acá abajo, se adapta muy bien a los cóndilos de la tibia, que acá lo estamos viendo. Bueno, sí que la superficie proximal y distal de los meniscos es diferente. La proximal es bien cóncava y la distal es más bien plana o tiene cierta concavidad, pero nada que ver con la concavidad que tiene para recibir a los cóndilos del fémur. Entonces, justamente entre medio de los meniscos, en el plano medio de la articulación, acá lo estamos viendo, los dos meniscos, ¿qué es lo que observamos en esta imagen superior? Vemos un poquito estas cuestiones y ya los dejamos para ver después el resto. De última yo les hago otro video explicándoles lo que falta. Pero estamos viendo la tibia, se ha sacado, se han cortado los ligamentos, se cortó todo, los ligamentos, y se sacó, se quitó el fémur, para poder observar principalmente los ligamentos cruzados, que es lo que estamos tratando de describir ahora. Entonces estamos viendo, esto es tibia, parte craneal de la tibia, esta tuberosidad que estamos viendo acá es esto que está acá, esto es la tuberosidad tibial. Y esta parte corresponde a uno de los cóndilos, el cóndilo lateral, y de este lado estaría el cóndilo medial. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Los dos meniscos, esa es un poco la intención de la imagen. Fíjense la forma que tiene un menisco, parece como una media luna, ¿ven? Hasta ahí llega más o menos, porque después se continúan con ligamentos. Por eso les digo que la rodilla tiene numerosos ligamentos, dependiendo de las especies puede tener hasta 14 ligamentos, y uno se agarra la cabeza y puede decir, ¿cómo 14 ligamentos? Pasa que son repetidos, porque siempre hay lateral y medial, o craneal y caudal, bueno, es más o menos más simple. No es que todos tienen nombres distintos, sino que son 14, pero porque son 7 pares de ligamentos. A eso lo que voy. Entonces acá estamos viendo, este es el menisco lateral, este es el menisco medial, fíjense la forma de media luna que tienen, y más o menos uno se puede imaginar, que tiene una concavidad. En este caso se ve bien la concavidad que tiene el menisco, en el caso del menisco lateral, en este también tiene una concavidad para permitir que se adapten los cóndilos del fémur. Bueno, justamente en el centro de la articulación, acá, donde justamente se ve el oscuro ahí,
en la imagen que estamos viendo del otro lado, ahí donde está oscuro, el fémur, entre los cóndilos, tiene una fosa, un espacio intercondilio, y la tibia tiene una eminencia intercondilio, justamente en la mitad. En la mitad de la articulación está la separación entre los cóndilos del fémur y la tibia, que tiene una punta que sobresale hacia arriba. Que sobresale hacia arriba. Bueno, justamente en ese lugar, el centro de la articulación, ¿sí? En el centro de la articulación es donde están los ligamentos cruzados, con el número 12 y con el número 13. Acá hay uno de los ligamentos, que se ha cortado la inserción, en realidad el comienzo desde el fémur, y acá está el otro ligamento cruzado. Esto es difícil de imaginárselo con este tipo de fotos o imágenes, pero bueno, estos ligamentos, uno que se va para craneal de la tibia y el otro que va para caudal de la tibia, en el plano medio es donde más o menos están formando esa X, esa cruz. Es una cruz que si tuviésemos que dibujarlo acá, sería de esta manera. Bueno, vamos a borrar acá para que se vea mejor. Vamos a borrar cómo se formaría esa cruz, por eso de el nombre de ligamento cruzado. Uno de los ligamentos, el cruzado caudal, es porque va desde el fémur a la parte caudal de la tibia, y el cruzado craneal, y ahí los nombres, perdón, va desde la parte caudal del fémur a la parte craneal de la tibia. Pero eso lo hacen, esa cruz lo hacen justamente en el centro de la articulación. Por eso son ligamentos bastante profundos. ¿Se pueden evaluar? Sí, se pueden evaluar mediante maniobras y se pueden evaluar hoy en día perfectamente con ecografía, nuevamente la misma herramienta. Hoy en día con ecografía se pueden evaluar sin problema estos ligamentos que están justamente como en la mitad de la articulación. El cruzado craneal es este. ¿Por qué se llama craneal? Porque se va a fijar a la parte craneal de la tibia, a esta zona que se llama área intercondilia. Bueno, ahí se va a fijar el ligamento cruzado craneal. Y el caudal se fija, está medio tapado, se va a fijar en la parte caudal de la articulación. Y fíjense que los ligamentos cruzados van a estar como rodeados por los meniscos, que a su vez también tienen sus propios ligamentos. Los meniscos, ya lo vamos a ver, no, se lo voy a hacer un video, les voy a grabar un video explicándole los ligamentos que faltan de la rodilla y vamos a ver un poquito el tarso. De ahí en más, todo lo que falte para abajo es lo mismo que en el miembro torácico, así que no va a haber mucho problema. Es exactamente igual. Entonces, estos dos ligamentos cruzados quedan como en el medio de la articulación, forman esa X. El cruzado craneal se va a adherir a la parte craneal de la tibia y viene desde la parte caudal del fémur, y el caudal al revés, viene desde la parte craneal del fémur y termina en la parte caudal de la tibia. El nombre de craneal y caudal de los ligamentos cruzados es acorde o de acuerdo a la unión a la tibia. Se llama craneal el que se fija a la parte craneal de la tibia, se llama caudal el que se fija a la parte caudal de la tibia. Esos dos ligamentos, junto con los colaterales, que vienen por los costados, son los que fijan, de alguna manera, el fémur con tibia, y bueno, fémur y también peroné. Son los estabilizadores más importantes de la articulación. Todo es importante, pero estos realmente son muy, muy, muy importantes, los ligamentos cruzados. Después faltan algunos más, como son los ligamentos que unen los meniscos. Los meniscos no están sueltos dentro de la articulación, no están flotando dentro del líquido sinovial, están bañados, ¿sí?, por líquido de un lado y del otro, pero no están flotando ahí adentro, están agarrados principalmente a la tibia. Esto que yo marqué acá como rayitas, que no se alcanzan a ver bien, son ligamentos que hay entre los meniscos y la tibia principalmente. Cada menisco en su parte craneal, y en su parte caudal, tiene uniones con la tibia, se llaman ligamentos menisco-tibiales, craneal, el caudal acá no se ve bien, el caudal tampoco se ve bien porque está todo tapado, y además este menisco, el lateral,
tiene un ligamento que está marcado con el número 11, que es el ligamento menisco femoral, es decir, tiene otro ligamento más que lo conecta al fémur. Es decir, los meniscos principalmente están agarrados a la tibia, se sostienen, se sujetan mediante ligamentos que se llaman meniscotibiales, los ligamentos se llaman con el nombre de las estructuras que participan, meniscotibiales, craneal y caudal, se repiten para ambos meniscos, tanto para el lateral como para el medial, y además el menisco lateral, pero solamente el menisco lateral, tiene una conexión ligamentosa con el fémur, que ahí está el nombre, ligamento menisco femoral. Ese ligamento lo encontramos vinculado al menisco de este lado, pero no está del lado medial. Eso tiene después que ver también con la función, en la manera en que se mueven estos meniscos cada vez que se flexiona y se extiende la rodilla. Estos meniscos también sufren desplazamiento y se mueven, sobre todo deslizándose sobre los cóndilos de la tibia, sobre los cóndilos de la tibia. Estos meniscos no son fijos, no quedan agarrados de manera fija y no se mueven nunca. Sí se desplazan cada vez que la rodilla se mueve, ya sea en la extensión, cuando se va para adelante la tibia, o en la flexión, cuando la tibia se va para atrás. Bueno, después quedan algunas cositas más, pero mínimas. Esto es lo que ustedes después en la práctica, una vez que conozcan bien la articulación y sepan un montón de otras cositas, es lo que uno después trata de hacer, ¿no? De ingresar con agujas en la articulación para medicar, para hacer algún tipo de tratamientos y demás, pero para eso necesitamos tener muy clara la cuestión anatómica, saber dónde se pueden meter esas agujas para no lesionar, ¿sí? Porque si no vamos a estar metiéndole agujas por todos lados sin saber dónde estoy entrando. Esta articulación, a su vez, algo que no dije, pero bueno, podemos hablar un rato largo de la articulación de la rodilla. Entre la cápsula y los ligamentos, porque los ligamentos están como por fuera de la cápsula, no es que están como, sino que están fuera de la cápsula articular. La cápsula, recuerden que es lo que forma esa envoltura que va a generar después que todo quede eh, eh, como formando una cavidad. Entonces, la cápsula articular, que está muy pegadita a los ligamentos, en determinado lugar de la articulación hay un colchón de grasa. Hay una almohadilla de grasa entre la cápsula, ¿sí? Entre la cápsula y los ligamentos, ¿sí? Entre la cápsula y los ligamentos hay una almohadilla de grasa importante que se llama cuerpo adiposo infrarrotuliano. Bueno, tiene un nombre medio largo. Es un colchón de grasa, que eso también es importante para el funcionamiento de la articulación. ¿Sí? Hay otras cositas más que se pueden mencionar, pero la idea tampoco es llenarle de conceptos, porque si no se van a confundir bastante con la cantidad de cosas que tiene la articulación. Por el momento es simplemente conocer cuáles son los huesos que participan, cómo articulan entre ellos, tener idea de cuáles son los ligamentos, ¿sí? Desde dónde a dónde van los ligamentos, por lo menos saber de qué hueso a qué hueso, eso es fundamental. Recordar el tema de los meniscos, esas estructuras que las tenemos solamente en esta articulación y no está en otro tipo, y bueno, todo eso que estuvimos mencionando vinculado a estos numerosos ligamentos que lamentablemente hay que conocerlos para después poder, por ejemplo, hacer este tipo de práctica, ¿no? Por lo menos hacer este tipo de práctica. Bueno, esto está sacado de distintos libros, ¿ven? Este es otro libro que es del DICE, otro libro, ahí está en línea de puntos la rótula y el caballo, línea de puntos. Esta está con el 2, con el 3, con el 4, es todo parte del cuádriceps, ese músculo que está ubicado en la parte craneal del muslo, toda esta masa muscular, fíjense, todo esto es cuádriceps, todo eso es cuádriceps, y fíjense que queda como agarrándose todas las partes cuádriceps porque tiene 4 cabezas, por eso se llama así, cuádriceps femoral,
Se llama de esa forma porque tiene 4 cabezas, 4 lugares desde donde empieza, cuádriceps, bueno, imposible escribir con el mouse, cuádriceps, bueno, un nombre largo. Ese músculo que vamos a ver después, que tiene 4 cabezas, de las cuales acá estamos viendo solamente 3, nos falta una más, bueno, ese músculo se va a fijar a la rótula, todas las cabezas van a terminar de alguna manera en la rótula, por eso decimos que es un sesamoideo la rótula, un hueso sesamoideo, y a partir de las conexiones que la rótula tiene con la tibia, mediante los ligamentos, ahí está uno, el medial, este es el intermedio, este es el lateral. Bueno, estos 3 ligamentos que tiene la rótula, acá hay una prolongación cartilaginosa que tiene la rótula, que se llama fibrocartílago pararotuliano o rotuliano, ahí está con el número 6, es un cartílago que complementa un poquito la rótula, está más desarrollado medial. Después vamos a ver un poquito más todas estas cuestiones, las vamos a retomar de nuevo porque el caballo tiene, como les decía hace un tiempito, tiene la posibilidad de trabar determinadas articulaciones, ¿sí? Puede bloquear las articulaciones tanto del miembro pélvico como la del torácico, algunas, casi todas, pero eso le va a permitir al animal estar parado mucho tiempo sin gastar demasiada energía. Es un mecanismo que le ha permitido eficientizar el aparato locomotor, eficientizar el uso de la energía muscular, ¿no? Es decir, no se fatiga el caballo fácilmente estando parado, quieto, no se cansa, puede estar horas y horas parado, no como nosotros o como cualquier otra especie. Entonces, para poder hacer eso necesita bloquear, trabar determinadas articulaciones, y una de las articulaciones que bloquea o traba en el miembro pélvico es la articulación de la rodilla. Tiene una serie de estructuras y características entonces que le van a permitir hacer ese bloqueo. Entre ellas están los ligamentos rotulianos, esto que estamos viendo ahora, estos ligamentos, principalmente el medial, el intermedio, el fibrocartílago que tiene la rótula, bueno, la tróclea, el labio medial, que tiene ese tamaño enorme comparado con el del otro lado, que es mucho más chiquito. Bueno, la rótula queda trabada voluntariamente, ¿no? Lo hace de manera voluntaria, entonces descansa de manera alternada un miembro y después el otro. Por eso va cambiando de vez en cuando, va cambiando el miembro pélvico. Cuando el bicho está parado, va alternando el bloqueo de una rodilla y después pasa a bloquear la otra. Eso de manera normal. El animal lo hace voluntariamente. El problema está cuando se traba la rodilla por una patología, donde la rodilla queda bloqueada y el animal no la puede destrabar, que eso es el video que mostraron hace un tiempito. Eso es una patología, eso no es normal. Eso es un problema que en general tiene sus soluciones bastante eficientes. Pero bueno, todo eso tiene que ver con estos mecanismos tan particulares que tiene el caballo, que se llama en su conjunto, cuando veamos un poco la parte de músculo, en su conjunto ya vamos a ver, se llama aparato de sostén pasivo, así se denomina, es un conjunto de estructuras anatómicas, entre ellas musculares, articulares, ligamentosas, se llama aparato de sostén pasivo. Pasivo porque básicamente no gasta mucha energía, o sea, gasta el mínimo necesario para mantener bloqueadas las articulaciones. Entonces de esa manera el animal ahorra energía, ahorra ATP, que esa es la molécula que ustedes seguramente estarán viendo, el adenosín trifosfato. Bueno, esta es la molécula que permite, ¿no es cierto?, provocar múltiples funciones vinculadas a las contracciones musculares y demás. Bueno, entonces esta es una de las articulaciones que el caballo puede trabar voluntariamente, y de esa manera, junto con otros dispositivos, tanto el miembro torácico como el miembro pélvico, el bicho se mantiene parado mucho tiempo y no gasta energía. Bueno, que acá lo tengo, el mecanismo de bloqueo, pero la verdad que se nos va a ir muy por las ramas toda esta cuestión. Ya la vamos a estudiar de nuevo cuando tengamos más claro la cuestión de la parte muscular, porque si no tenemos que hablar un montón de músculo y cuestiones vinculadas a esto, que va a quedar muy en el aire, entonces no tiene mucho sentido. Bueno,